Hola chiquillos, chiquillas, qué bueno que podemos conectarnos a través de este resumen del mes. Yo quisiera recordarle que hace algunos domingos atrás estuvimos hablando acerca de las tentaciones. Sí, las tentaciones. Y básicamente, más allá que vimos de dónde venían, qué es lo que significaban, qué es lo que era, vimos cómo se podían soportar. Y nos basamos en un pasaje bien importante que nos entrega muchas luces de cómo poder manejar este tema, de estas influencias que están ahí acechando a cada uno de nosotros, no solo a ustedes, sino a todos por igual. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 2 y 13. Recuerden lo que dice algo muy importante, el versículo 12. Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ninguno de nosotros está exentos de caer en la tentación. Ninguno está exento de caer en la tentación y, por supuesto, pecar. Pecar es una manera de sintetizar lo que es transgredir la ley de Dios. Eso es. El punto es que dentro de este proceso donde nosotros transitamos, caminamos, nos movemos, a veces se piensa que las tentaciones son imposibles de dominar, imposibles de esquivar. ¿Y por qué? Porque son muy poderosas, son muy fuertes y no podemos hacer nada. Simplemente están ahí y tenemos que abrazarlas. Tenemos que decir, oh, la tentación fue más fuerte que yo. Nunca vi una salida, nunca vi una escapatoria. Entonces pequé, era inevitable. Pero la verdad es que eso es falso, es absolutamente falso. Recordemos el versículo 13. El versículo 13 del capítulo 10, ¿qué nos dice? Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. En primer lugar, todos tenemos tentaciones. La tuya no es especial ni la mía no es especial. Todos tenemos tentaciones. Dice, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que podemos soportar. Buena noticia, la tentación no te la va a ganar. Tú tienes la capacidad a través del dominio propio de manejarla. Y dice, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Podemos salir, podemos zafar de la tentación. Así que tu mente no te juegue una mala pasada y te diga, no, aquí solo lo único que hay que hacer es pecar y pasar el momento. Falso, falso. Tenemos la posibilidad, siempre hay una salida y esa salida no te la das tú, te la da Dios. Así que esa salida existe. ¿Las tentaciones pueden ser superadas? Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Estar pegadito al Señor. Es la mejor y la única forma de poder tener una fe sólida en tiempos tan difíciles como estos. Te mando un abrazo gigante. Que Dios te bendiga. La lección 5 se llamó integridad y se basó en Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 11 y 12. El objetivo de esta lección fue que entendiéramos que nosotros, sus hijos, tendríamos que vivir en integridad para que así Él sea glorificado. Extranjeros y peregrinos, vimos muchos ejemplos de esto, pero te lo puedo resumir que básicamente es una persona que va de un lugar o país a otro, que es un extranjero en el lugar donde reside. El objetivo de este punto es que entendamos que como cristianos no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos necesariamente al país donde residimos, sino que nuestra residencia es celestial. Te invito a leer Filipenses capítulo 3 de los versículos 20 al 21. Así que por tanto, como nuestra residencia es celestial, que pertenece al reino de Dios, debemos apegarnos a ese estándar, a las normas que dicta el reino de los cielos. Te invito a leer los versículos del 13 al 20. Como nos apegamos a las normas o al estándar del reino de Dios, debemos vivir en integridad. Ese es el punto número 2. La palabra buena que nos indica el versículo 12 se refiere a una conducta íntegra. Reflejamos los valores del reino, reflejamos finalmente a Cristo. Así que una buena conducta se refiere a la forma de hablar, pensar y actuar. Tener una vida íntegra nos debe llevar a algo más. Vimos que vivir una vida con buena conducta la puede realizar cualquier persona. Por ejemplo, un no cristiano. Entonces, ¿qué nos diferencia? Bueno, el motivo diferenciador de tener una buena conducta o una vida de buena conducta es que nosotros los cristianos lo hacemos para glorificar a Dios. Así que tu vida íntegra
debe ser un testimonio, puede ser un puente, un canal o un vehículo para acercar a tus amigos a Dios y que ellos lo puedan conocer. Así que en este contexto, año 2021, te invito a que puedas vivir una vida íntegra, apegadas a las normas del reino de Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Paso por aquí rapidito a recordarles los que estuvimos hablando el domingo pasado. Hablábamos y nos enfocábamos en 1 Corintios 6, 12 al 20. Y hablábamos un poco de lo que es el contexto de este libro, por qué se escribe esta carta. Y decíamos que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto debido a los constantes problemas que estaban ocurriendo en ese momento. Ellos tenían así como algunos refranes y por eso Pablo comienza este capítulo con uno de ellos que era muy dicho por ellos. De hecho, se hablaba mucho de que cuando utilizaban el término corintear era haciendo alusión a la cantidad de pecados que se podían cometer que eran inimaginables. Entonces, ellos decían mucho que todo les era permitido y ahí comienza Pablo diciéndole que todo les es permitido, pero no todo les conviene. Y una de las cosas que también decían mucho ellos era de cuidar su espíritu, como eran creyentes, cuidaban su espíritu, pero lo que pasaba con su cuerpo no importaba para nada. Y desmentíamos este principio también, de acuerdo a lo que Pablo les está diciendo en esta carta. Estaban haciendo una cantidad de pecados o inmoralidades sexuales y Pablo les decía la importancia de cuidar el cuerpo, que nosotros no somos diseñados para cometer inmoralidad sexual. Al contrario, somos la casa del Espíritu Santo. Entonces, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Hablábamos de lo importante que es y de que no es cobardía huir del pecado, así como lo hizo José con la esposa de Potifar cuando huyó porque quería cometer un pecado. No es cobardía, es valentía al contrario. Y hablábamos de este último versículo que dice: cuando Dios nos salvó, en realidad nos compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Te invito a que no olvides la importancia de cuidar tu cuerpo, de cuidar tu mente, tus pensamientos, porque Dios quiere de ti tu cuerpo para darle honra a Él.